Hermanos, como ustedes saben, estamos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y hoy llegamos a un pasaje particular. El apóstol Pablo nos ha estado instruyendo en este capítulo 5 acerca de las responsabilidades que la iglesia tiene. Cada uno de nosotros dentro de la iglesia tenemos pastores para con miembros de la congregación para con pastores, miembros de la congregación unos con otros, y hemos estado estudiando esos pasajes, estas exhortaciones del versículo 16 al 22. Y hoy en una manera particular nos encontramos en el versículo 20, que es una exhortación interesante, donde el apóstol Pablo nos dice: no menospreciéis las profecías. Se dirige a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, y por aplicación se dirige a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es que nos hacemos es: ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir no menospreciéis las profecías? ¿A qué se refiere el apóstol? ¿Tiene acaso en mente algo como algunos interpretan hoy? He conocido y hablado con creyentes que dicen que este mandamiento y exhortación a no menospreciar las profecías es una exhortación a hablar en el Espíritu y profetizar en público. Y que nadie se atreva a contradecir o cuestionar la profecía escuchada. Y por supuesto, en algunos círculos evangélicos existe esta práctica donde alguien o varias personas se paran y dicen algo así como: así dice el Señor, y comienzan a declarar lo que supuestamente el Señor dice a través de ellos, y se lanzan a decir básicamente lo que viene a su mente. ¿Es eso lo que está hablando Pablo? Por lo general esto se observa también en reuniones donde también se practica lo que se llama hablar en lenguas, que francamente es emitir una serie de expresiones y sonidos sin sentido que nadie entiende. Y he estado en esos contextos también, donde he tenido la oportunidad de observar con mis propios ojos eso. ¿Se está refiriendo Pablo a algo así? A ese tipo de experiencia. ¿Qué tiene que ver este mandamiento con nosotros hoy? Lo que nos interesa es tratar de entender lo que Pablo nos enseña. No simplemente concluir ciertas cosas, sino realmente entender lo que él nos dice. Es la palabra de Dios. Obviamente que el versículo 20, ninguno está en desacuerdo, ningún comentarista bíblico está en desacuerdo que esta es una referencia a la palabra de Dios, profecías. Pero el punto principal de este mandamiento es que la palabra de Dios, las profecías, esto es vital para la salud espiritual de la iglesia y de cada creyente, y por lo tanto no debemos menoscabar la palabra de Dios. No debemos menoscabar o tener en poco profecías que son la palabra de Dios. Tal vez Jesús resume esta realidad cuando nos recuerda que no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es justamente la supremacía de la Escritura, la supremacía de la palabra de Dios que Pablo tiene en mente en este versículo 20 cuando dice: no menospreciéis las profecías. Este versículo, como ustedes recuerdan, es parte de una serie de últimas instrucciones del apóstol a la iglesia en Tesalónica, comenzando, como dije, en el versículo 16. El versículo 16 dice: estad siempre gozosos, hablamos de eso. Orad sin cesar, hablamos de eso. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También explicamos ese texto. El versículo 19, la que tratamos el domingo anterior: no apaguéis el espíritu. Y ahora llegamos al 20, no menospreciéis las profecías. Y siguiendo el tema de las características de una congregación saludable, lo que Pablo está diciendo es: no tengáis en menos la revelación de Dios por medio de su palabra. Estos mandamientos del 16 al 19, como observamos, son claros, son específicos.
El versículo 21 también nos dice examinarlo todo, retener lo bueno. El versículo 22 también, absteneos de todo tipo de mal, muy claro, muy preciso. El único mandamiento en esta serie, que puede ser un poco confuso, es justamente el versículo 20. No menospreciéis las profecías, y es por esta razón que vamos a tomar el resto de nuestro tiempo juntos en esta mañana para explicarlo. Veamos algunos elementos particulares del versículo que nos ayudarán a entenderlo. La palabra menospreciar, exusteneo, quiere decir tener en menos, menoscabar, hacer en poco, rechazar, tener o tratar con desdén. Y obviamente Pablo les dice a estos hermanos, cuidado de no tomar livianamente palabra de Dios. Ahora, las palabras profecía o profecías, profetías, es una palabra importante en la Biblia que debemos examinar con cuidado, no hay duda, que básicamente se refiere a hablar lo que Dios ha dicho. Ahora, estas profecías en la Escritura, o las profecías en la Escritura, pueden dividirse en dos categorías: profecías escritas o profecías habladas. Esto es importante de subrayar cuando interpretamos el versículo 20. Porque realmente no existe nada en el contexto de este pasaje que nos ayude a determinar a qué categoría se está refiriendo el apóstol. ¿Es escrita o es hablada? Y para llegar a una interpretación correcta, debemos entonces ir a otros textos donde la palabra se utiliza y ver cómo se utiliza en esos contextos también. Veamos algunos. Vamos primero al capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Particularmente el versículo 6, donde encontramos la palabra ahí y esta afirmación muy importante. Capítulo 12 de Romanos, versículo 6. Aquí la palabra profecía se refiere a profecía hablada. Literalmente quiere decir hablar en público. Dice así: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y el versículo termina diciendo, si el de profecía, o continúa diciendo, si el de profecía, úsese, noten esto, en proporción a la fe. Literalmente quiere decir hable en público, profetizar, que sea profecía hablada, quiere decir profecía que está siendo pronunciada. Este es el don de profecía que algunos tienen dado por el Espíritu Santo, obviamente, para la proclamación de la palabra de Dios. Este es un don de proclamación. Este don en el Nuevo Testamento se usa a veces para describir o proclamar una revelación directa de Dios al profeta, y a otras veces se refiere de proclamar algo que ya Dios ha revelado en su palabra. ¿O es revelación directa de Dios por el Espíritu, o es proclamación, esa profecía de algo que Dios ya ha revelado en su palabra escrita? Pero la palabra profecía en sí misma, no nos dice nada en cuanto a si esta profecía aquí es referencia a una nueva revelación o profecía basada en lo que ya está escrito. En la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento, aún en la época apostólica, el don de profecía era la habilidad de proclamar la palabra de Dios que ya había sido revelada. Esto es lo que vemos acá en Romanos 12:6. Preste mucha atención. Si alguien va a profetizar, debe hacerlo, dice Pablo, conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. ¿Qué es eso? El que profetiza debía hacerlo conforme a la medida o proporción, la palabra es analogía en griego, de la fe. Esta no es una referencia a la fe del individuo, sino la fe, el contenido de la fe apostólica. La profecía, dice Pablo, debe ser análoga, debe ser conforme, debe ser de acuerdo con la fe. No la fe del profeta, sino la fe que es el cuerpo de doctrina dada a la iglesia como revelación de Dios. Una y otra vez se utiliza esa palabra, la fe, en referencia a la doctrina que Dios ha revelado. Por ejemplo, en Hechos 6:7, la palabra de Dios crecía, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén.
Y muchos de los sacerdotes, noten esto, obedecían la fe. Obviamente, obedecían la doctrina apostólica, obedecían la enseñanza que había sido proclamada. En Judas 3, es solamente una corta epístola, Judas, versículo 3, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros y exhortándoos a contender, noten esto, ardientemente por la fe, otra vez, que una vez y para siempre fue entregada a los santos. La fe, otra vez, ahí es el contexto, el cuerpo de doctrina apostólica que Dios ha revelado. Esto es muy importante de reconocer. Pablo está diciendo: el que profetiza en Romanos 12:6, hable las palabras de Dios y hable o profetice de tal manera que esté en armonía con el contenido de la fe que Dios ha ya revelado. No está hablando de su fe, sino de la fe ya revelada, la fe escrita, la doctrina. Y es importante recordar a la luz de cómo este don está siendo usado hoy. Se utiliza en algunos contextos evangélicos donde alguien se para y dice algo considerado profecía, y para que este don sea entonces legítimo, lo que Pablo está diciendo es esa profecía análoga o en conformidad de acuerdo a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. ¿Es esa profecía de acuerdo a la fe dada a los santos una vez para siempre o qué es? Y ustedes, no sé, algunos de ustedes han venido de contextos donde la profecía es casi todos los domingos. Alguien se para y dice: así dice el Señor, y se lanza a decir un montón de cosas. Y si uno hace la pregunta, bueno, ¿eso es de acuerdo a la palabra? ¿Está eso en la doctrina apostólica ya dada a los santos una vez? ¿O es algo que se le ocurrió al señor este? ¿O a la señora? ¿Qué es? Bueno, si por lo general así dice el Señor y se lanza un montón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra, bueno, póngale la firma. Eso no es profecía legítima. Es algo que se le ocurrió a la persona. Entonces eso es muy importante, que esté de acuerdo a la fe, que sea análoga a la doctrina ya revelada. Esa es la manera que el Nuevo Testamento nos enseña, es la profecía, y se debe entender. Entonces Pablo está diciendo: no menospreciéis las profecías, lo que se declara en nombre de Dios en base a lo que Dios ha revelado. Entonces lo primero que podemos decir al interpretar correctamente esta exhortación de no menospreciéis las profecías es que éstas deben estar de acuerdo con la palabra de Dios revelada. Lo primero que debemos hacer. Bueno, en un contexto nuestro donde estamos continuamente expuestos a la palabra, nos damos cuenta que eso es importantísimo. Pero en otros lugares eso ni se presta atención, ni se explica, simplemente piensan que, bueno, si se para a decir en nombre de Dios algo, debe ser. Y no es así. La profecía, el don de profecía genuino siempre está de acuerdo y se conforma a la revelación de Dios. Siempre. Las profecías nunca se desvían de la palabra escrita. Este es un principio fundamental de seguir cuando evaluamos lo que se escucha por ahí, supuestamente en nombre de Dios. No podemos aceptar como profecías cualquier declaración hecha por alguien como si hablara representando a Dios. Debemos tener cuidado con eso. Ahora en Corintios 12:10, y aquí se utiliza otra vez la palabra profecía, aquí es una profecía que sí es referencia a nueva revelación. 1 Corintios 12:10. Déjeme ir. Los capítulos 12 al 14 de 1 Corintios es una enseñanza y en un sentido más una corrección del falso uso de los dones en Corinto. Oh, con razón, estaba en 2 Corintios. Yo digo, esto no tiene sentido. 1 Corintios 12:10.
está hablando de cómo el Espíritu Santo concede dones. El apóstol Pablo claramente nos dice, el versículo 7, por ejemplo, dice, a cada uno se le daba la manifestación del Espíritu para el bien común, para el bien de todos. A uno le da palabra de sabiduría, a otro otra palabra de conocimientos, según el Espíritu, a otro fe, según el Espíritu, a otro dones de sanidad, a otro don del Espíritu, a otros, el versículo 10 dice, el poder de milagros, a otro profecía. Profecía. Aquí es la revelación de Dios a un profeta. Este es un don milagroso donde el profeta recibe revelación directa de Dios. Ahora, ¿ve? Henry, tú estás diciendo que cualquiera puede recibir. Atento, cuidado. Porque aquí estamos hablando de la era apostólica. Este don de revelación directa de Dios se limitó a la época apostólica. En otras palabras, la época cuando los apóstoles dieron y recibieron del Señor Jesucristo revelación directa. Los apóstoles pasó, esa generación pasó, el canon se cerró, o sea, la Biblia, toda la revelación de Dios escrita se cerró. No hay nueva revelación que está siendo dada hoy. Esa revelación de Dios en esa época a ciertos profetas fue dada hasta que la revelación de Dios se completó en la Escritura. O sea, Dios no está dando nueva revelación. Todo lo que tenemos que saber acerca de la voluntad de Dios para con nosotros ya se encuentra escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo, en referencia a esa verdad, dice en Efesios 2:20 a los creyentes en Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Noten lo que dice, los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento recibieron el fundamento de doctrina revelado por Dios. Y una vez que ese fundamento se estableció, ya no hay necesidad de establecer nuevos fundamentos. Fue dado una vez y para siempre. Lo que hacemos hoy es edificar sobre el fundamento doctrinal que ya fue revelado. Hoy estamos limitados a esa revelación que Dios nos dio en su palabra. Y lo proclamamos. Profetizamos en ese sentido. ¿Qué hacemos como profetas hoy? Entre paréntesis, un predicador de la palabra, en un sentido es un profeta, porque profetizar quiere decir hablar en pública. Un predicador de la palabra de Dios profetiza en el sentido de que proclama, reitera lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Hoy continúa ese ministerio, por supuesto. En un sentido, todo predicador somos profetas en ese sentido. No recibimos revelación directa de Dios, sino que hablamos lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Y continúa el ministerio. Entonces es importante que cuando escuchamos profetas o pastores o proclamadores, que tengamos la actitud que los hermanos de Berea nos enseñan en el capítulo 17 de Hechos, versículos 10 y 11, que dice que los hermanos de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque diligentemente escudriñaban las Escrituras a diario para ver si este mensaje de este proclamador, que en el caso de este proclamador era Pablo, para ver si estas cosas eran ¿qué? Así, a ver si eran ciertas. Esa es la actitud. No es cuestión de aceptar cualquier profecía. No es cuestión de aceptar a cualquier profeta o proclamador o predicador, por más chulo que sea. Tenemos que hacer la pregunta, ¿qué dice la Escritura? A ver, vamos a escuchar y vamos a comparar. Si está de acuerdo a la Escritura, análoga a la Escritura, de acuerdo a la revelación escrita, perfecto, lo aceptamos y decimos amén. Pero si lo que se escucha es una sandez o un disparate o algo que es totalmente fuera de la Escritura, lo siento mucho, pero no. Yo estaba predicando en una cárcel en Nogales, Arizona, hace unos años atrás. Me invitaron a predicar en la cárcel y en la cárcel había una capilla donde un grupo de convictos que se habían convertido al Evangelio me habían escuchado por radio. Por supuesto, la radio entra a cualquier lado. Y me invitaron a predicar en vivo, ahí, entre ellos. Y me contaban ellos muy pegados a la Escritura, muy pegados a la doctrina apostólica. Y me contaban que
de vez en cuando viene un predicador de afuera que no está de acuerdo a la Escritura y han tenido esa experiencia. A mí me amaban porque yo estaba pegado a la Escritura, pero me contaban que si ha habido predicadores que se salían de la Escritura y decían, así dice el Señor, separaban 2 o 3 de estos matones y le decían, eso es mentira, eso no está en la Escritura, así que afuera. ¿Y quién se va a poner en contra de estos, no? Están en la cárcel por algo. Gracias a Dios, yo no tuve ningún problema. Más, me escoltaban así como guaruras al lado mío cuando iba a través de los patios de la cárcel. Y otros me miraban y estos me cuidaban bien, así que... Pero amaban la verdad, amaban la doctrina. Y eso fue de mucho ánimo para mí. ¿Qué dice la Escritura? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a la fe, la doctrina dada a los santos una vez y para siempre? Ahora, en 1 Corintios 14, que continuamos con 1 Corintios porque todo el pasaje ese hasta el capítulo 14 es una explicación de los dones, o el uso de los dones. Pablo escribe acerca de ese uso y elabora específicamente el uso del don de profecía. En el versículo 1 dice, Pablo se dirige a la asamblea, a los creyentes. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahora alguien dirá, bueno, pero los dones uno puede pedir y que Dios nos da el don que pidamos. No, no está diciendo eso Pablo. Esta exhortación no se dirige a un individuo, sino que se dirige a toda la iglesia. Ningún individuo puede desear un don particular y por eso lo va a obtener. Ya lo vimos en el capítulo 12, el versículo 7. A cada uno fue dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Cada creyente tiene un don dado por el Espíritu de Dios. Si bajan su vista al versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Noten esto, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Los dones del Espíritu Dios los da soberanamente según su voluntad, no según lo que uno quiere. No es que yo me voy a poner a orar, Señor, dame el don de predicación y que yo voy a obtener. O dame el don de esto, dame el don. No, Dios no contesta. Los dones del Espíritu fueron dados por el Espíritu de Dios desde el momento que Él nos introdujo dentro del cuerpo de Cristo, su iglesia. Pablo está diciendo entonces a la iglesia, a todos, que cuando se reúnen, lo más importante es el don de profecía, que ese don de profecía sea preeminente o prominente. ¿Por qué? Versículo 14 de 1 Corintios 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En contraste a las lenguas que no aprovechan. ¿Se acuerdan los versículos 6 y 9 de este mismo capítulo? Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? O sea, solamente el hecho de hablar en lenguas, a menos que haya una interpretación, no tiene beneficio para nadie, porque ¿quién entiende? Versículo 9. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, que es algo que no se escucha hoy, según el don de lengua, eso es pura jeringonza. Lava las sábanas y no se entiende nada. ¿Cómo se sabrá lo que decís? Y Pablo dice, pues hablaréis al aire. El que habla así está hablando al aire. Nadie se beneficia, nadie se consuela, nadie es edificado. El don de profecía, hablar en nombre de Dios, es superior a otros dones. ¿Por qué? Porque edifica, exhorta y conforta. ¿Ven? El que predica, el que proclama la palabra de Dios, conforta, edifica y exhorta. Por eso trae beneficio a la audiencia, a los creyentes, a la iglesia. Hoy no tenemos el don de hablar, profetizar, nueva revelación, porque como dije, esa revelación de Dios fue dada a los santos en su palabra una vez y para siempre. Y se cerró el canon, se cerró los libros inspirados por el Espíritu Santo y ya se acabó. Se acabó. Todo lo que quieres saber en cuanto a tu salud espiritual se encuentra aquí. Ya está
escrito, ya fue revelado. En Efesios 4:11 nos recuerda el apóstol Pablo, él, Jesucristo, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten que el elemento fundamental de la doctrina fue dada por los apóstoles y profetas, pero la proclamación de la revelación continúa a través de los evangelistas, pastores y maestros. O sea, hoy el ministerio de proclamación, el ministerio de profetizar, en ese sentido, continúa por medio de la proclamación de la palabra que Dios ya ha revelado, la palabra escrita. ¿Con qué propósito? El versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso continúa la proclamación. Entonces, una vez más, recopilando, la profecía a veces en el Nuevo Testamento es el don hablado donde un individuo recibe revelación directa, y como dijimos, eso solamente sucedió en la época apostólica, ya no sucede, ya pasó esa época, y otras veces se usa para hablar la revelación escrita de Dios. Eso sí continúa hoy. Eso sí continúa hoy. Ahora, en 2 de Pedro 1, vamos a ir por un instante, 2 de Pedro 1, segunda epístola de Pedro, tenemos el uso de la palabra profecía en términos de revelación directa escrita. Dice Pedro, 2 de Pedro 1, 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Versículo 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Esta es la profecía escrita. Dice versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres movidos, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Esa palabra profética es una referencia a la profecía en la Escritura, y por supuesto desde la perspectiva de Pedro, él está hablando de la Escritura del Antiguo Testamento, es todo lo que él tenía en esa época. Todo el Antiguo Testamento era profecía revelada. Las palabras de Pedro aquí también, por supuesto, incorporan por aplicación el Nuevo Testamento, porque dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y obviamente hombres fueron movidos por el Espíritu Santo para inspirar las palabras que tenemos hoy en el Nuevo Testamento también. Juan en su último libro, en Apocalipsis, se refiere a como la revelación de Dios. Todo el libro, la revelación de Dios, y le llama la profecía. Noten, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. ¿Cuál profecía? Apocalipsis, todo el libro. Y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces la palabra profecía o profecías es una referencia a la revelación por medio de un profeta, ya sea escrita, como en este caso, o hablada, pero siempre, otra vez, de acuerdo y en conformidad a la palabra de Dios, a la palabra revelada por Dios. Ahora, con todo eso como trasfondo, podemos concluir entonces que cuando Pablo dice no menospreciéis las profecías, él está diciendo no tengáis a la ligera o no tengáis en ligera estima la revelación de Dios en la Escritura, ya sea leída o proclamada. Cuidado, cuidado. La Biblia es la palabra de Dios y es vital para la salud espiritual de cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes. La salud espiritual de una iglesia, de una asamblea. Entonces, cuando venimos a la iglesia como asamblea, venimos con una actitud de, Señor, lo que vamos a escuchar, siempre y cuando sea apegado a tu palabra, es tu palabra. Y venimos con una actitud de sumisión, no a menospreciarla, no a tenerla a la ligera, sino, Señor, queremos escuchar tu palabra. Usa a este hombre para proclamar tu verdad, sea su servidor o sea
David Robles, o sea Josías, o sea el que se pare aquí, es un proclamador de la palabra, es un profeta de Dios en ese sentido, habla la palabra revelada. Y es una bendición, la palabra de Dios, cuando la tomamos con ese espíritu, como el salmista, el Salmo 1 nos dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en sillas de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en ella medita día y noche. Venimos con ese espíritu: Señor, háblanos, queremos deleitarnos en tu verdad. Ahora, no solamente debemos evitar menospreciar la palabra, que es profecía de Dios, sino que debemos estimarla como suprema sobre todas las cosas. Esto es importante. Quiero enfatizar que este mandamiento solo puede ser obedecido por aquellos que han sido redimidos. El mandamiento de no menospreciar las profecías. Dios ha revelado su palabra a los cristianos, a los creyentes, a sus hijos, y lo ha hecho por medio de su Espíritu que reside en cada uno de sus hijos. 1 Corintios 2:10. Pero Dios, dice Pablo, nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, el que se deleita en la palabra de Dios, el que recibe la palabra de Dios, el que no menosprecia la palabra de Dios, es un hombre que ha nacido, una mujer que ha nacido de nuevo. Es una persona que ha sido regenerada, en cuyo espíritu reside el Espíritu de Dios. Porque el hombre natural, ¿no es cierto? 1 Corintios 2:14, el hombre natural, dice Pablo, no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. O sea que la palabra de Dios no tiene sentido para el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios. Le hablan de la palabra y le entra por aquí, le sale por allá. ¿Qué le importa a él? No discierne, no puede entender. Claro, porque para entenderla el Espíritu Santo tiene que abrir el entendimiento, el corazón, iluminar y dar discernimiento. Si no, el hombre sigue como estaba. Cada uno de nosotros estábamos en esa condición antes. ¿Qué nos importaba la palabra de Dios? Romanos 8:7 confirma lo mismo, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. El hombre que vive en la carne es un enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. No tenés un hombre sin Dios, no puede ni someterse ni sujetarse a la ley de Dios, a la palabra de Dios. No la entiende, no comprende, no le afecta. El hombre natural no puede exaltar ni obedecer la Escritura. Solamente los que han sido redimidos y regenerados pueden obedecer este mandamiento de no menospreciar las Escrituras. Nosotros, los creyentes. Ahora, ¿por qué no debemos menospreciar la Escritura? Ni tomarla a la liviana. Vamos a ver dos razones fundamentales. La primera es la naturaleza de la Escritura y la segunda son los beneficios de la Escritura. ¿Qué es la Escritura? La naturaleza de la Escritura. ¿Qué es la Escritura? No hay duda, como ya mencionamos, que la Escritura es un libro único, es un libro singular, es un libro que no tiene comparación. Es el único libro que declara cosas acerca de sí mismo que no son extraordinarias. Pensemos en algunas de estas declaraciones de la Biblia. Por eso tenemos que considerar la naturaleza de la Escritura. La naturaleza de la Escritura, la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Por ejemplo, en Isaías 1:2 leemos: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Cuando leemos la Escritura, Dios habla. Por eso Dios en el Salmo 138:2 ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. El nombre de Dios y la palabra de Dios están al mismo nivel. Cuando Dios habla, lo hace a través de su palabra. Cuando su palabra habla, el que habla es Dios. Entonces este libro es único. Tiene autoridad. No solamente eso, sino que la Escritura es infalible. El Salmo 19:7 que leímos. La ley del Señor es perfecta. Eso quiere decir que no tiene tacha, no es perfecta, no es infalible en lo que dice. La ley, otra característica de la Escritura es que la Escritura es inerrante, por supuesto.
Es infalible en su totalidad y no contiene ningún error en sus partes. Si Dios es el autor y Dios es verdad, el Espíritu de Dios es verdad, entonces no puede haber error en la Escritura. No puede haber errores. Pero, Henry, los hombres escribieron la Escritura. Sí, pero acuérdense que 2 Pedro 1:23 nos dice, 1:21 nos dice que fueron movidos por el Espíritu Santo y ninguna profecía fue ocurrencia de ellos. O sea que cuidado de decir que, bueno, fueron los hombres. Sí, pero ¿quién movió a esos hombres? ¿Quién inspiró a esos hombres? El Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús nos dice en Mateo 5:18, en cuanto a la inerrancia de la palabra de Dios, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Noten eso. Ni la letrita más pequeña del abecedario hebreo se iba a perder, que era un tilde, era como un acento nuestro. Eso no va a destruirse, no va a perderse, ni se perderá hasta que todo se cumpla. La palabra de Dios es inerrante. Podemos confiar en ella. Entonces la palabra de Dios es autoritativa. Cuando Él habla en ella es crucial que prestemos cuidadosa atención. Escuchemos lo que Él dice. Su palabra es infalible en todo lo que dice. Su palabra no contiene ningún error. Y el Salmo 19 del 7 al 12 también nos dice que es pura. Los preceptos del Señor son puros. No hay contaminación en la palabra de Dios. Es de Dios, viene de Él, es puro. En cuarto lugar, la Escritura es suficiente para toda necesidad espiritual. La Escritura es suficiente para todo lo que nosotros necesitemos en términos de necesidades espirituales. Es suficiente para salvar y es suficiente para edificar al espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuerda que desde la niñez supiste las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación. Nadie se salva sin conocer la Escritura. Nadie se salva sin la predicación del Evangelio en la Escritura. Es la Escritura que Dios utiliza para salvar y obviamente es la Escritura que Él utiliza para edificar. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Pablo lo dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Otra característica de la Escritura es que es eficaz. La Escritura lleva a cabo su obra. ¿Se acuerdan? Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. Dios no nos dio su palabra para escucharse a sí mismo. Dios envió su palabra para que esa palabra produzca efectos. La palabra de Dios es eficaz. Como dijimos, lleva a cabo la obra de salvar y lleva a cabo la obra de santificar. La palabra de Dios nunca regresa a Él vacía. Va a lograr su propósito para la cual Él la envió. Hay diferentes tipos de audiencia, diferentes tipos de terreno, por supuesto. Hay terreno pedregoso, hay terreno más dado a producir, hay terreno que... Pero el punto es que la semilla, la palabra de Dios que Dios envía va a producir fruto. Va a llevar a cabo su obra para la cual la envía. Por eso dependemos de la palabra de Dios para que haya resultados en la gente, tanto de conversión como de edificación. A mí no me preocupa que no siempre haya el resultado que yo quiero. Es la palabra de Dios que lleva a cabo esa obra. Y el resultado se puede esperar si somos fieles a predicar lo que Él ha revelado. Ahora, hay beneficios que la palabra de Dios promete. Es otra razón por la cual no podemos menospreciarla. En un sentido estuvimos hablando de estos beneficios. La Escritura es fuente de vida eterna, ya lo vimos. Es útil para salvar. La Escritura es útil para santificar. Otro beneficio, la Escritura, somos santificados a través de su palabra. Por eso Jesús dijo, Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Si deseas conocer la verdad, esa verdad se encuentra en la Escritura.
La Escritura es fuente de gozo. Otro beneficio de la Escritura es. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado, feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Es una figura de la sabiduría en la palabra de Dios. Lucas 11:28 dice el Señor, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. La Escritura también es fuente de victoria, otro beneficio. Victoria sobre el pecado y victoria sobre las huestes del mal. El Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. El joven, el viejo, el no tan joven, el que sea, porque esa es una promesa a todo ser humano, a todo hijo de Dios. El Salmo 119:11 continúa, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Ven? Entonces es fuente de victoria sobre el pecado. Es obvio que para tener victoria sobre Satanás y sus huestes debemos estar empapados, familiarizados con la palabra de Dios. Hablando de la armadura del cristiano allá en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ya sabemos, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en esa armadura que Pablo describe ahí en el capítulo 6 de Efesios, una de las piezas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma, no de defensa, sino ofensiva, es la palabra de Dios. No ofensiva, sino... ¿De qué? Táctica, bueno, sí. Gracias. Voy a buscar esa palabra en el diccionario de la Real Academia. Bueno, es fuente también de crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella que crezcáis para salvación. Entonces necesitamos la palabra para crecer, es otro beneficio. La Escritura es la única fuente de sabiduría perfecta, otro beneficio. Los preceptos del Señor son rectos, dice el Salmo 19:8 que leímos hace un tiempo, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Queremos evitar ir por un camino oscuro, espiritualmente hablando. Conozcamos la palabra. Conozcamos la palabra. Otro beneficio es que la Escritura es fuente de esperanza. Sosténme, dice el Salmo 119:116, sosténme conforme a tu promesa, que es tu palabra, para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. En Romanos 15:4 el apóstol dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Queremos tener esperanza? Conozcamos la Escritura. Bueno, son incomparables los beneficios de la palabra de Dios. Esos son algunos, y pudiéramos mencionar muchos más. Pero estos son suficientes para hacernos ver que Dios realmente ha exaltado su palabra por encima de todo. Y no nos debe sorprender entonces que el salmista nos dice en el Salmo 19:10, en referencia a la palabra de Dios, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. La palabra de Dios es deleite para aquellos que son hijos de Dios. ¿Por qué buscamos y deseamos y consideramos la palabra de Dios con tal incomparable valor? ¿Por qué es que jamás debemos menospreciar la verdad de Dios revelada? Porque es palabra de Dios, procede de Él, su origen es divino y trae a los que obedecen incomparables beneficios. La palabra de Dios no tiene comparación. Tal vez pudiéramos resumir una vez más esto con las palabras de Jesús, de no menospreciar la profecía cuando Él dice, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. No hay posesión más hermosa y preciosa en la vida de un hombre o una mujer que conocer la palabra de Dios. Por ella tenemos salvación y por ella tenemos edificación. Entonces podemos ver ahora la importancia y la urgencia de la exhortación del apóstol Pablo: no menospreciéis las profecías. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra, escudriñar tu palabra, meditar en tu palabra. Señor, estar expuestos a tu verdad y vivir en obediencia y según tus preceptos y principios. Gracias, Padre, por esta palabra que nos diste, que nos dejaste, que no nos dejaste a tientas tratando de adivinar lo que Dios quiere de nosotros, sino que nos diste dirección a través de tu revelación escrita. Gracias te damos por esto. Ayúdanos a ser fieles en la obediencia a esa palabra que tú nos has dejado. Gracias, Señor, por esta iglesia, por esta congregación. Gracias por cada hijo tuyo aquí. Y, Señor, como pedimos a menudo, si hay en medio nuestro alguna persona que aún no te conoce, que tú utilices tu palabra hoy para llevarlo a pensar, a meditar su condición de perdición y que reconozca que el único camino a ti es por medio de fe en Jesucristo. Señor, toca a cada corazón aquí en esta mañana, este día lo pedimos, y despídenos, Señor, pensando, meditando y reflexionando en estas verdades y con paz y bendición a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.